Muy bien, como habíamos anunciado, esta noche está con nosotros el ministro de Educación, el señor Ricardo Cuenca, con quien vamos a dialogar, además de hacerle algunas preguntas que ustedes nos han venido haciendo a través de las redes para satisfacer su necesidad de información. Buenas noches, Ricardo, bienvenido al Búho, muchas gracias por esta comunicación. Muy buenas noches, Mabel, muchas gracias por su invitación y un saludo para los amigos y las amigas en Arequipa. Muy bien. Bueno, antes de pasar a temas más de fondo, diré, y la preocupación de los padres de familia es saber si realmente en todos los centros educativos va a terminar el año escolar este 22 de diciembre, cuando inicia el próximo año, si hay algunos centros educativos o áreas o regiones que están exceptuados de este anuncio inicial, y lo que los niños se preguntan, si van a pasar de año y cuándo. Todas preocupaciones absolutamente válidas. Voy a empezar por la preocupación de los niños, de las niñas, de los jóvenes sobre si van a pasar de año o no. Este año 2020, Mabel, usted comprenderá que ha sido un año muy complicado, no solo para el país, para la economía, sino que también lo ha sido para el tema educativo, porque nos hemos sometido a un examen todos que no estábamos seguros de poder aprobar inicialmente. Y entonces hay que como cambiar un poco las ideas que tenemos respecto de un sistema educativo tradicional. Entonces, efectivamente, el 22 de marzo acaba formalmente el año educativo, pero el calendario del año escolar va a tomar algunos meses del próximo año, del 2021, ¿no? Entonces, en efecto, pasamos de año, digamos, pero vamos a tener unos conjuntos de nivelaciones entre marzo y junio del próximo año, para luego tener una evaluación en cada uno de los centros educativos y determinar finalmente si estamos en capacidad de continuar con las competencias, ¿no? Entonces, en síntesis, el año formalmente acaba el 22 de diciembre y, sin embargo, vamos a tener unas oportunidades para aquellos que dejaron los estudios por diversas razones, para aquellos que necesitan una pequeña ayudita para poder continuar con el tema durante los primeros meses del próximo año. Muy bien. Bueno, ahora le quiero transmitir una pregunta de una de nuestras seguidoras, es una maestra, y se pregunta por qué mejoras va a tener la educación virtual el próximo año, porque señala que en la actualidad han sido jornadas agotadoras, ¿no? Dice que a veces no hay la colaboración necesaria de los padres, quizá porque trabajan también, tienen 30 o más estudiantes y bueno, tienen una carga excepcional, más allá de que lo hagan desde casa, que inicialmente se pensaba que era algo más aliviado, ¿no? Pero no ha resultado ser así. Hay un estrés laboral que dice que los está agotando muchísimo. Y en todo caso, ¿qué posibilidades hay de volver a la presencialidad? Y si ahí tendrán apoyo en el aula, ya que los niños van a tener diferentes niveles de avance, lo que hayan podido progresar este año tan peculiar, ¿no? Y yo le sumaría a eso la inquietud de los niños, que también es cierto que pasar largas horas frente a la computadora no les ha hecho bien a muchos de ellos. Y increíblemente, por ejemplo, tengo un niño de 10 años que ahora añora ir al colegio cuando él normalmente, cuando había feriados, era una fiesta, ¿no? Entonces, esos efectos, en resumen, la pregunta sería, esos efectos diversos que ha producido tanto en docentes como en estudiantes este año tan difícil,
¿cómo va a poder compensarse? Más aún cuando ni siquiera sabemos si va a volver a ser presencial, ¿no? Al menos no en todos los casos. Permítame, Mabel, responderle en tres partes esta pregunta, ¿no? La primera es que efectivamente la intensificación del trabajo ha sido evidente, ¿no es cierto? Todos nos hemos sometido a un terrible estrés laboral porque, entre otras cosas, no estuvimos acostumbrados a hacerlo de esta manera. Y en segundo lugar, porque pensamos que el horario de trabajo se expandía, ¿no es cierto? No era de más de 8 horas, sino que era de 15 horas. Tanto es así que se reguló este tema para que efectivamente se respeten los momentos de descanso, porque esa idea de que, es trabajo remoto y era más fácil, terminó no siéndolo, ¿no es cierto? Y es por eso que yo quiero saludar muchísimo a las maestras, a los maestros, porque creo que han hecho un esfuerzo enorme, enorme. Si ya dirigir, como yo siempre les he dicho, una sesión de clase presencial con 30 y 35 estudiantes es muy intenso, hacerlo de manera virtual ha generado un estrés doble, ¿no? Es por eso que, como parte del trabajo que vamos a implementar el próximo año, hay un paquete de acompañamiento socioemocional para los docentes que ya se ha desarrollado durante este año y que vamos a implementarlo como parte de las estrategias de inicio del próximo año, porque estamos absolutamente seguros que ha habido este proceso de intensificación muy fuerte, ¿no? Lo segundo es que hemos pedido, apenas entré, ayer cumplí 30 días en el cargo, pedimos varios informes y uno de esos informes tiene que ver con Aprendo en Casa, para poder evaluar qué es aquello que funcionó mejor, qué es aquello donde necesita reforzarse, y ya tenemos los resultados de preliminares de esta evaluación que hemos hecho y hemos empezado los ajustes. Puedo adelantarle que estos ajustes están yendo en tres sentidos. Primero, saber que las dificultades de conectividad van a continuar en el país, no se puede solucionar un problema de tantos años, tanto tiempo, y es por eso que estamos también intensificando el trabajo en otros medios que han tenido éxito en algunas zonas del país, como por ejemplo la radio, inclusive más que la televisión. Lo segundo es que vamos a tener en línea un conjunto de materiales que estarán dispuestos desde enero para que se puedan descargar fuera de línea y entonces uno pueda acceder a ellos, los maestros, los estudiantes, las veces que sea repentino, y no solamente tener estos programas que era como Aprendo en Casa estaba organizado. Además de los programas, tendremos todo este material a disposición, por supuesto, gratuita. Y lo tercero es que hemos hecho un Aprendo en Casa para padres. Es decir, los padres y las madres de familia también se han vuelto profesores de la noche a la mañana y necesitan también de una capacitación docente, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces vamos a tratar de acompañarlos también, porque como usted muy bien dijo, Mabel, el próximo año va a ser un año también particular. Tenemos varios escenarios en el diseño final de clases presenciales, semipresenciales, remotas. Todo esto tiene que ver con las condiciones sanitarias territoriales, porque nos hemos dado cuenta, felizmente la pandemia nos ha mostrado que no se puede aplicar una misma estrategia para todo el país, ¿no es cierto? Arequipa tiene no solo particularidades respecto a las otras regiones, sino que dentro de Arequipa ya hay diferencias que hay que atender de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, en síntesis, tenemos modelos mixtos, hay un paquete de soporte emocional que va a llegar también a los niños y a las niñas, pero sobre todo a los maestros para acompañarnos en este nuevo formato de educación que vamos a tener el próximo año. Muy bien. Y bueno, algunos docentes se preguntan si este año se va a considerar la evaluación docente. ¿Qué hay respecto a eso? Estamos justo evaluando si va a haber evaluación, ¿no es cierto? Lo que queremos es seguir con el camino de poder tener mayores ingresos a la carrera, pero lo que sí no vamos a tener son estas evaluaciones de desempeño y de la práctica, porque sería poco probable que podamos levantar información fidedigna si hemos trabajado todo el año remoto, ¿no? Más bien lo que vamos a pedir es su ayuda, porque tampoco vamos a tener evaluaciones
como la evaluación censal de estudiantes, sino vamos a tener pequeñas evaluaciones muestrales y más bien antes que ser evaluados les vamos a pedir ayuda para que nos suministren información de cómo están sus estudiantes para ir tomando decisiones sobre la marcha, ¿no? Entonces, este año excepcional también incluye estas excepciones respecto al tema de la evaluación. Uh-huh. Hay otros seguidores que se preguntan por los regímenes de jornada escolar completa. Aparentemente entienden que está en camino de eliminarse o de reducirse, y la preocupación es por el personal CAS que estaba siendo empleado para estas jornadas especiales completas. Y aprovecho para preguntar qué está pasando o qué va a pasar con todo el personal, digamos, de mantenimiento del local, auxiliar, cuya tarea se realizaba pues con la presencia de los estudiantes en los centros educativos y que ahora no pueden o no la están haciendo directamente. Muchas gracias por su pregunta, porque eso es uno de los temas de preocupación particular que estamos teniendo ahora. Efectivamente, por la crisis económica que hemos atravesado en la pandemia, tenemos un reajuste en los presupuestos. Tenemos menos dinero del que teníamos solicitado inicialmente para poder mantener todas las iniciativas y programas educativos en el país. Y lo segundo es que recordará que a las 2 semanas de haber asumido el gobierno de transición del presidente Vizcarra, del presidente Sagasti, hemos tenido la aprobación del presupuesto de la Nación, que era un presupuesto que ya había sido trabajado por el gobierno del presidente Vizcarra en la Comisión de Economía del Congreso de la República. Entonces, no hemos tenido posibilidades de tener mayores márgenes de modificaciones al presupuesto que ya había sido aprobado, ¿no? Entonces, con esas 2 restricciones estamos tratando de priorizar una serie de temas. Efectivamente, van a haber algunos cambios en la JEC, se va a tener que reducir algunas de las iniciativas de esta intervención pedagógica, pero estamos tratando de buscar salidas, de ver cómo redistribuimos con el mismo presupuesto que tenemos algunas alternativas para poder seguir atendiendo el tema de la educación, sobre todo secundaria, que es donde estaba concentrada la JEC. Eso también forma parte de algunas de los puestos dentro de JEC que tenemos que evaluar que se mantengan, porque estamos trabajando en periodos de 12 meses o de 10 meses para ver cómo mantenemos un equipo mínimo de mantenimiento, un equipo mínimo de psicólogos, un equipo mínimo de acompañantes, que eran todos estos refuerzos que justamente tenía JEC y que tendrán que ver mucho con las modalidades con las que se van a abrir, ¿no? Entonces, es verdad que no son buenas noticias la reducción del presupuesto que hemos heredado, y que estamos también, la buena noticia es que estamos tratando de organizar lo mejor que se pueda estos arreglos alrededor de las iniciativas pedagógicas que ha desarrollado durante tanto tiempo el ministerio, ¿no? Pero permítame además decirle que esto debería ser una oportunidad también para que podamos revisar todas estas intervenciones. Muchas de estas fueron creadas muy especialmente y hay que mirar si efectivamente son todas efectivas. Claro, ¿cuáles fueron sus resultados, no? Porque no todos estaban de acuerdo con ese tipo de jornada, por ejemplo. Y aquí tenemos una pregunta de Berta Cárdenas, dice, ¿por qué han sacado el perfil de trabajadoras sociales de los equipos itinerantes de convivencia escolar? Ya que estos profesionales son de vital importancia en el contexto de pandemia y trabajan directamente con la familia de los estudiantes. Quizá de paso nos explique esto de qué función cumplen estos equipos itinerantes de convivencia escolar. Sí, los equipos itinerantes fueron una iniciativa que se tomó justamente para poder acompañar todas aquellas actividades extrapedagógicas que necesitaban de un soporte especial. Pero como muchas otras iniciativas, eran iniciativas muy particulares que se estaban probando y tratando de ver cómo es que funcionaban en su efectividad. Yo personalmente, Mabel, soy absolutamente honesto en decirles que lo importante es ver cómo fortalecemos el sistema educativo regular, público, ¿no es cierto? Que no solo recoge la mayor cantidad de matrícula del país, sino que es aquello que efectivamente pueda ser sostenible.
esta crisis nos ha demostrado que aquellas iniciativas complementarias a lo que se hace son muy vulnerables, ¿no es cierto? Porque en el momento en que no ha habido crecimiento económico, lo primero que se va a recortar son aquellas complementariedades que se dan al sistema regular antes que fortalecer propiamente el sistema. Y entonces, como estas, hay muchísimas otras decisiones. Por ejemplo, estamos en revisión de qué va a pasar con los colegios de alto rendimiento para el 2011, que inicialmente tenían un problema de presupuesto para el ingreso al año 2021, porque todas estas modalidades particulares, insisto, son muy vulnerables ante las crisis económicas que podríamos tener y hacia problemas del presupuesto, aun cuando el presupuesto de educación no se redujo, ¿no es cierto? Ha aumentado en un 2,8%, representa como el 17% del presupuesto nacional, pero sin duda los montos han sido igual castigados por la situación económica. Muy bien. Bueno, entonces, yendo a otro tema de mucha inquietud también es las tablets. El próximo año, ha dicho usted, habrá probablemente educación, 3 tipos, ¿no? La presencial, que ya ocurre en algunas zonas, sobre todo rurales, la semipresencial, que quizá pueda haber en ciudades intermedias, no lo sé, y la virtual, dependiendo de la evolución del COVID y etcétera. Ahora, en cada una de estas modalidades, de todas maneras, este instrumento que pudo haber ayudado y que lamentablemente pues no llegó cuando más se le necesitaba. ¿Cuál es el plan ahora? Porque ya vienen las vacaciones. ¿Qué pasa con las tablets, señor ministro? A ver, con las tablets pasa lo siguiente, Mabel. Luego que el presidente Vizcarra anunciara en abril que se iba a tener las tablets, recordarán todos que el primer proceso de compra se cayó y no se pudo continuar con él, y luego se tomó una nueva estrategia que mediante contratación directa se podía hacer más rápido el asunto y se comprometió la llegada de 1.056.000 y algo de tablets. Esto se hizo con 3 proveedores, 2 de ellos han cumplido con la entrega, que representan el 52% de todas las tablets y están incluso cumpliendo con su cronograma para poder ser distribuidas como están siendo distribuidas de momento. El otro contrato es el que tiene retrasos, representa el 48% de todas las tablets en el país. Estamos negociando un nuevo cronograma de entrega con ellos sin perjuicio de las acciones legales que tomamos para resguardar los intereses del Estado. Y esto de acá va a suponer un retraso porque originalmente todas las tablets tendrían que haber llegado el 8 de febrero para que alrededor del 15 de marzo, finales de marzo, puedan haber estado ya distribuidas. Todavía no llegan la mitad de estas tablets y entonces ahí estamos en una reprogramación. Estamos a la espera que el día 20 esté llegando el primer lote de este proveedor que ha tenido el retraso. Y lo segundo es que en este segundo proceso de compra solo se contrató la adquisición de las tablets y no se hizo contratos de distribución, porque la distribución se iba a manejar de forma más directa e interna desde el ministerio. Esa es la parte que nosotros estamos haciéndole un ajuste para que poder avanzar y acelerar el proceso de distribución y a partir de ello tratar de tener las tablets lo más pronto posible, ¿no es cierto? Por eso, la solución que estamos planteando a este problema que encontramos es tener un complemento a las tablets, como nuevamente impresión de cuadernos de trabajo, mejorar la plataforma sin línea de Aprendo en Casa, incorporar nuevos contenidos, mientras vaya llegando la tablet, que por supuesto ya no va a atender la emergencia inmediata, pero que sin embargo va a ser un recurso importante para el cierre de brechas que podamos tener en el país. Entonces, esa es la situación respecto de las tablets. Bien. Y, ministro, esta pandemia y esta situación inesperada que se ha vivido, ¿será una oportunidad para mejorar la educación pública? Estas tablets o algunas cosas de Aprendo en Casa,
podrían ofrecer esa oportunidad. De hecho, hay, no sé si tiene la cifra a la mano, cuántos estudiantes de la educación privada migraron a la educación pública cuando se dio la oportunidad, ¿no? Entre abril y mayo, me parece. Y bueno, podría ser una excelente oportunidad, pero no sé si tenemos los recursos para aprovecharla y realmente mejorar la educación pública. Me gusta muchísimo su comentario y su pregunta, Mabel, porque creo que la pandemia hay que enfrentarla desde dos perspectivas. Una primera es como una situación de aprendizaje. Este proceso tan doloroso que hemos atravesado no puede pasar por nosotros sin dejarnos alguna enseñanza. Y lo segundo es porque parte de esas enseñanzas estoy convencido que han tenido que ver con el valor de lo público en general. Es decir, cuando hemos volteado ante la situación de emergencia, hemos tenido la posibilidad, con las deficiencias del caso, de encontrar salud pública, de encontrar educación pública. En mayo de este año se han trasladado 110,000 estudiantes de la escuela privada hacia la escuela pública y, por supuesto, es una obligación del Estado atender la educación y la salud porque ambos son derechos fundamentales y tendremos que hacer todos los esfuerzos para atenderlos. Ese proceso continúa. A final de la próxima semana se cierra el sistema y allí vamos a saber efectivamente cuántos estudiantes terminaron en el traslado de lo privado a lo público, y eso nos va a permitir tener información para mirar qué es lo que va a pasar el próximo año. Entonces, no solo es una oportunidad, sino que ha sido una demostración que lo público, que la escuela pública ha dejado de tener esta característica construida a lo largo de años de problemas de calidad. Ya hace bastante tiempo se ha empezado a mostrar que inclusive en algunos resultados de aprendizaje, las escuelas públicas obtienen mejores resultados que las escuelas privadas, sobre todo aquellas que son de bajo costo. Porque, y con eso termino, se construyó un imaginario social acerca de la educación privada, como si toda fuese igual, homogénea y por lo tanto de calidad, y sin embargo, alrededor del 65% de la oferta privada en muchas de las ciudades grandes, como Arequipa, como Lima, como Trujillo, son una oferta de muy bajo costo que en esta situación de crisis se ha visto, por supuesto, muy afectada y por lo tanto los padres han decidido pasar. Entonces el mensaje es que podemos confiar en la escuela pública y que esto sea una muy buena demostración de que es posible sostener un sistema educativo sobre la base de lo público, así como lo hacen los mejores sistemas educativos del mundo, ¿no? Uh-huh. Ahora, en diciembre seguramente también se va a confirmar la cifra de cuántos centros educativos privados, instituciones educativas privadas tuvieron que cerrar sus puertas, y quizá así como el licenciamiento fue para las universidades, pese a que hay un perjuicio inmediato, digamos, a sus estudiantes, tiene en sí la promesa de mejorar su educación, migrando en el caso de los universitarios a universidades licenciadas, y en el caso de los estudiantes de educación básica, ¿no es cierto?, ya sea a otra institución pública o privada que les ofrezca una mejor calidad, ¿no? Entonces, sin embargo, puede haber problemas laborales de los docentes que trabajaban ahí, y bueno, ¿qué opción le está ofreciendo el ministerio para estos centros educativos privados? ¿Están cerrando y nada más, o se facilita la migración de los estudiantes? En fin, ¿cómo están enfrentando desde el ministerio también ese problema? Muchas de las escuelas, aunque el número exacto lo tendremos, insisto, cuando terminemos de cerrar el sistema la próxima semana, el famoso SEAGIE, que es el terror de algunos directores porque hay que meter toda la información rápidamente, vamos a dar cuenta a partir de la información que estamos teniendo cuántos efectivamente no van a continuar el próximo año, ¿no? La estrategia fundamental, como le mencioné, es poder
tener la certeza que podemos acoger a todos aquellos que quieren trasladarse de la escuela privada a la escuela pública. En el país, como sabemos, no hay ninguna posibilidad de regular precios y por lo tanto la situación de las escuelas privadas tiene que ver con esta relación entre privados, diríamos, ¿no es cierto?, entre las familias y las escuelas privadas. Lo que puede hacer el Ministerio de Educación es continuar con su proceso de mediación para que este acuerdo al que llegue sea el mejor posible, además de las otras instancias que participan en el proceso, como Indecopi, en tanto servicio privado, y continuar con aquello que ha venido insistiendo el Ministerio de Educación con una norma que aún está vigente, y es que se tengan que transparentar todos los costos para que así puedan tener todos la información precisa de cuál es el acuerdo que puedan tener entre ellos, ¿no? Mientras eso sucede, nuestros esfuerzos siguen absolutamente concentrados en aceptar y acoger a toda esta migración de la matrícula privada hacia la pública. Y los llamados no contactados, bueno, no se han podido efectivamente ubicarlos. ¿Tiene idea de a cuántos ascienden? ¿Y qué va a pasar con ellos? Ellos definitivamente habrían perdido el año, ¿no? Dependiendo de cuánto están, lo que por eso es que lo que estamos haciendo es estos procesos de nivelación que van a venir de forma, digamos, mucho más flexible durante los meses de vacaciones y luego muy intensamente entre marzo y junio para poder tratar de recuperar a estos jóvenes y a estos niños y niñas que no han estado, ¿no? La semana pasada tuvimos una reunión con un GORE en Ayacucho y uno de mis llamados a todos los presidentes regionales es que sus direcciones regionales de educación y sus UGELES empecemos una campaña para decirles que no importa si no fuimos al colegio todo el tiempo, que el sistema educativo y las escuelas los acoge, que podemos recuperar estas clases que no estuvieron, que no se sientan que porque ya no estuvieron un tiempo van a perder el año, no van a poder continuar sus estudios, sino que efectivamente si nos dicen, vengan, los invitamos a que vengan, porque ahí creo que vamos a poder acompañarlos y acogerlos de mejor manera, ¿no? Y en eso también los invito a ustedes, Mabel, que como medios de comunicación nos ayuden a decirles que no importa si perdieron unos meses, vamos a tratar de recuperar. Pueden recuperar. Claro, Exacto. porque la acumulación de conocimientos, digamos, a esa edad, si están en primaria, quizá no sea lo más importante, ¿no? Sino que las vivencias, la formación integral, en fin. Bueno, ministro, ya para terminar, sobre la educación superior, que de alguna manera ahora está también bajo la mirada del Ministerio de Educación a través de SUNEDU, también se ha visto a nivel de las universidades un repunte de las universidades públicas, ¿no? Frente a las privadas, que era tradicionalmente, digamos, había una brecha, o al menos entre algunas, ¿no? ¿Cómo va ese proceso a pesar de las amenazas desde el Congreso? La SUNEDU está fortalecida, han ampliado el plazo para el cierre de las universidades no licenciadas, pero algunas lo están tomando como una posibilidad de mantenerse operando. ¿Cuál es la situación? Aquí el mensaje es bien, bien claro, Mabel, y gracias por su pregunta, ¿no? Primero, que otra vez está claramente demostrado que las universidades públicas pueden sacar adelante toda la reforma y lo pueden hacer muy bien. Y no es porque esté conversando con usted, pero uno de los referentes importantes dentro de las universidades públicas para la reforma ha sido la UNSA. Hasta hace poco he estado en una actividad invitada por la Facultad de Educación, en el que, aprovechando que estaban las celebraciones de los 192 años de la universidad, dije exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Que han sido un referente para ello y yo creo que es una muy buena muestra que se puede irradiar hacia otras universidades públicas y demostrar que la reforma funcionó y que la implementación de la reforma ha hecho que universidades como la Universidad Nacional de San Agustín pueda efectivamente empezar a pelear en
en las categorías mayores de las universidades en la región, ¿no? Y lo segundo es que mi compromiso desde el primer día fue con fortalecer la educación superior y la reforma de la educación superior, que incluye el fortalecimiento de SUNEDU, las mejoras que SUNEDU necesita para seguir trabajando. SUNEDU entra en una segunda fase que ya no tiene que ver con el licenciamiento de universidades, sino con la supervisión de las mismas. Hay discusiones respecto a si la SUNEDU también debería modificar en algo sus reglamentos para poder licenciar a los institutos y a las escuelas, fortalecer la acreditación que quedó a la saga de la reforma, pero sobre todo la propuesta, ojalá logremos, de modificar la ley de organización y funciones del Ministerio de Educación y contar con un viceministerio de Educación Superior, con lo cual se terminaría de fortalecer la reforma, ¿no? Como lo he dicho en varias oportunidades, no hay segundas oportunidades, valga la redundancia, para las universidades no licenciadas, ¿no? Lo que va a suceder es que, acabada la moratoria, si quieren volver a presentarse, se podrán presentar, y si presentan las condiciones básicas, no tengo ninguna duda que SUNEDU las reconocerá como universidades para poder funcionar. Pero el proceso de reforma se respeta, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, ministro, por este tiempo. Esperemos que no sea la primera y la última. Ojalá que no, y sobre todo que sea en algún momento presencial y así pueda disfrutar de Arequipa, que tanto me gusta y tanto extraño. Así que muchísimas gracias por su invitación, Mabel. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, fue el ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Esperamos haber con esta entrevista resuelto muchísimas inquietudes que hay en el sector. Hemos elegido algunas preguntas, hemos tratado de abarcar la mayor parte de temas en la educación junto con la salud, tan precarias en nuestro país, se han puesto a prueba en esta pandemia y pese a las tantísimas dificultades, es importante que hay esfuerzos por salir adelante en la educación. Ha habido un desempeño heroico realmente de muchos docentes dedicados y también una cuota de sacrificio de los estudiantes. Y esas cosas a la larga van a traer algunas ventajas a nuestro país, a los sectores menos favorecidos, a quienes realmente se han esforzado. Así que ya les falta muy poco, hasta el día 22. Vamos a descansar todos los que somos padres maestros, ¿no? Pero con la satisfacción de haber ayudado.